Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a otro episodio del desarrollo de un juego web con JavaScript y todas las tecnologías HTML5. En este episodio vamos a extender un poco más lo que os enseñé en el anterior y vamos a aprender a detectar un mando. En primer lugar, quiero que os quede absolutamente claro que esto no es ni mucho menos imprescindible o necesario para seguir la serie. Lo digo porque muchos me comentasteis que no tenéis un mando a mano para probar esto, y la verdad es que no os hace falta. Si no tenéis un mando, simplemente sentiros libres de saltaros este episodio, aunque si queréis podéis copiar el código igual que habéis hecho antes por si adquirís un mando pronto o en el futuro. También os recuerdo, aunque lo dije en los comentarios del vídeo anterior, que por menos de $10 o euros podéis comprar un mando básico para probar todo esto, ya que tampoco os hace falta la tecnología más avanzada del mundo. La idea es que podamos jugar con cualquier mando que tengamos a mano. Dicho esto, repito, no es imprescindible que tengáis mando y mucho menos es necesario que vuestro juego se pueda jugar con mando. Muchos pensaréis que es suficiente con el teclado y ratón y eso está bien. Sin embargo, creo que es una buena idea ofrecerle al jugador la posibilidad de elegir si quiere jugar con el teclado y ratón o si quiere jugar con el mando y tal vez más adelante con la pantalla táctil suponiendo que tenga una. Bien, en cualquier caso, vamos a... como sabéis, aquí tenemos nuestra carpeta. Vamos a añadir una nueva clase que se va a llamar... vamos a ver... Juego web... JS. Bien, se va a llamar mando. Ya empezamos otra vez con el buscador. En fin, ahora sí. Mando.js. Como siempre vamos a crear un namespace del mando. ¿De acuerdo? Y vamos a crear aquí un montón de funciones. Ahora veréis. Pero antes de nada, para que no se me olvide, vamos a abrir nuestro index y vamos a añadir el mando, ¿de acuerdo? Voy a añadirlo, por ejemplo, aquí debajo de rectángulo. Porque ya sabéis que si no se añade, el navegador nunca cargará el JavaScript en cuestión. Y ahora que lo he visto, antes de que se me olvide otra cosita, vamos a cambiar algo muy rápido, que puede dar lugar a fallos. Algunos puede que os hayáis dado cuenta si habéis reflexionado un poco. Y es que, mirad esto. Si no recuerdo mal, esto era así, ¿de acuerdo? Os explico. ¿Os acordáis de que todos los rectángulos tienen una ID? Esto era así, le poníamos una R y le sumábamos la X y la Y. Por ejemplo, hay posibilidades de que esto se líe. Imaginad que tenemos un rectángulo en las coordenadas 1, 11 y que tenemos otro rectángulo en las coordenadas 11, 1. En ambos casos su ID sería R111. Bien, como podéis ver, esto es un error grave, ya que en teoría dos elementos HTML no pueden tener la misma ID nunca, porque luego si intentamos acceder a ellos mediante obtener elemento con ID, nos va a salir cualquier error extraño y vete a saber lo que pasa. Por eso, en vez de poner la R al principio, vamos a generar la ID de forma más inteligente poniéndola en el centro. De esta forma, el rectángulo 1,11 sería 1R11, mientras que el rectángulo 11,1 sería 11R1. De esta forma, ambos serían diferentes e inconfundibles, ¿de acuerdo? Y esto era solo un pequeño ejemplo para que nos entendamos. Os animo a que lo cambiéis. Aunque seguramente, como os expliqué, no será así como lo usemos al final, cuando carguemos desde el archivo del mapa los tiles, pero bueno. Bien, pongámonos ya manos a la obra con el mando. En primer lugar vamos a necesitar un objeto que almacene el mando. Así que, para que os hagáis la idea en programación, un objeto es al final, digamos que un ente, por así decirlo, o algo, una cosa, si queréis simplificar, que puede almacenar un estado o atributos, como por ejemplo el ejemplo facilón de siempre, un coche puede tener potencia, peso
y también almacena funciones o formas de hacer algo. En el caso del coche sería acelerar, frenar, moverse, etc. Bien, así que necesitamos un objeto que almacene el mando. Vamos a crearlo objeto y por ahora lo vamos a iniciar como null. Null significa que no existe, que no hay nada, ¿de acuerdo? Que está vacío. Porque lo rellenaremos pronto, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a crear otro atributo que se va a llamar eventos disponibles. Os explico. La tecnología del mando, creo que lo mencioné en el episodio anterior, es experimental por ahora. Y eso significa que no está disponible en todos los navegadores. Actualmente, y no sé si os lo dije mal en el episodio anterior, esta tecnología funciona en Chrome, en Firefox, en Edge y en Opera. Sin embargo, en Internet Explorer y en Safari no funciona, o no se espera que funcione, y no sabemos si algún día funcionará. Esto, como podréis adivinar, se debe a que Microsoft y Apple en algunos aspectos son bastante imbéciles, y mientras que todo el mundo intenta seguir los estándares que se imponen en el HTML5 y en JavaScript, ellos van a su bola y hacen lo que les da la gana. Y por eso Internet Explorer se considera uno de esos navegadores absolutamente ruinosos que nadie quiere usar. Y Safari, por su parte, aunque no tiene una reputación tan mala, cada vez veo a más personas, usuarios de Mac, que en vez de usar su propio Safari utilizan Chrome o Firefox. Y la verdad hacen bien porque son los mejores navegadores que existen. Y Opera, aunque muchas veces es despreciado, también funciona bien. La cuestión. Según el navegador que usemos, y según si es más antiguo o más moderna su versión, puede que haya dos formas de detectar el mando. Una es con eventos y la otra es directamente obteniendo los mandos con una función. Así que tenemos que saber si el navegador que estamos usando funciona con eventos o no. Con lo cual, vamos a colocarlo como un booleano. Entendámonos, un booleano es una variable que solo tiene dos valores, verdadero o falso. Porque también tenemos, por ejemplo, variables que son números, 1, 2, 3, ¿verdad? O variables que son texto. Pero en este caso un booleano es una variable que es verdadera o falsa. Así que vamos a preguntarle al navegador si existe onGamePad connected con dos n's in window. ¿De acuerdo? Digamos que con esto le preguntamos al navegador si en su objeto ventana existe el evento onGamePad connected, es decir, si existe un evento que nos avise cuando se conecte un mando. Y el navegador nos devolverá true o false, nos devolverá verdadero o falso, y ese es el valor que se le va a imbuir a eventos disponibles. Así que a partir de ahora, cada vez que queramos saber si hay eventos o no, solo tenemos que preguntar, o sea, solo tenemos que usar la variable eventos disponibles para saber si es verdadera o falsa. De acuerdo. Además vamos a añadir una llamada conectado y la vamos a dejar como falsa de principio. Esto es otro booleano, igual que el anterior. Solo que esta vez el valor se lo damos nosotros en vez de preguntarle al navegador. De acuerdo. Ahora empezamos a escribir varias funciones. Primero, iniciar. Esta, como ya adivinaréis, la vamos a colocar en inicio JS. Y es la que se va a encargar de iniciar el mando o los mandos. Porque, para que lo sepáis, si por ejemplo vuestro ordenador tiene 4 USBs, es perfectamente posible que conectéis 4 mandos y podáis jugar con amigos en el mismo juego. Bien. Primero vamos a enterarnos si existen los eventos. Si mando.eventos disponibles, que es el booleano que hemos creado aquí arriba, si existen los eventos, vamos a iniciar el mando a través de ellos. Window.addEventListener, esto ya lo hemos hecho varias veces, sin duda recordaréis esto. Vamos a buscar el evento GamePad Connected y necesitamos manejarlo con una función. Como sabéis, podemos crear una función anónima escribiendo function y dentro de la función, o podemos darle el nombre de una función que nosotros tengamos por ahí creada. Y vamos a crear una que se va a llamar conectar, así que vamos a escribirla por ahora, mando.conectar. De acuerdo, vamos a crearla por aquí para que no se nos olvide. Conectar es una función.
Y recordad que cuando le pasamos una función a un evento, siempre se nos inyecta en la función, en los argumentos, un evento. Así que vamos a darle un nombre, evento, por ejemplo. Podéis darle el nombre que queráis. Bien. Ahora vamos a añadir también otro evento, add event listener, que en este caso va a ser gamepad disconnected, con dos N siempre. Y con dos Ds. Es decir, mando desconectado. Igual que al conectarlo se nos avisa, al desconectarlo también se nos avisará. Y usamos mando.desconectar. Y ojo, este evento tampoco existe, así que vamos a escribirlo. Bien. Ahora, vamos a... Esto solo sucederá si los eventos existen en el navegador, pero con suerte será un navegador moderno y todo eso será innecesario. Así que si esos eventos no existen, vamos a utilizar simplemente mando.actualizar. Método que tampoco tenemos y lo vamos a escribir. Notaréis que lo llamo método y función indistintamente. Eso se debe a que en algunos lenguajes se le llama método y en otros funciones, pero es lo mismo, sirve para hacer algo dentro del bloque de código. De acuerdo, vamos a ponernos a trabajar. En conectar, vamos a iniciar nuestro objeto del mando, que será simplemente mando.objeto igual a evento, y el objeto que viene dentro del evento, se llama gamepad. Esto va a coger el mando que se nos ha conectado en el USB o por Bluetooth o como sea y nos va a dar su objeto entero, donde lo vamos a guardar en esta variable para usarlo cuantas veces queramos. Y a continuación vamos a pedirle al mando que nos diga su identidad y sus características. Así que vamos a crear aquí otra función aún más, identificar, y vamos a llamarla aquí. De acuerdo. Bien, ya la escribiremos más adelante, pero quiero que la tengamos para que no se nos olvide. Importante. Ahora, dentro de desconectar, vamos a escribir un console.log que nos avise que el mando se ha apagado. Mando desconectado del índice, porque los mandos digamos que van con índices. Como os dije antes, si conectáramos 4 mandos, para distinguirlos tendremos que preguntarles qué índice tienen. Bien, del índice vamos a poner un símbolo de porcentaje D, 2 puntos, símbolo de porcentaje S, punto. Esto es una utilidad para formatear texto. Ahora os explico. Esto del porcentaje nos permite insertar parámetros o valores dentro de esta oración, ¿de acuerdo? Para que la consola salga con algún valor. Así que, como tenemos primero la D y luego la S, ahora cuando pongamos un argumento, el primer argumento que pongamos va a corresponderse a la D y el segundo argumento que pongamos va a corresponderse a la S, ¿de acuerdo? Así que el primer argumento va a ser evento, es decir, lo que se nos inyecta cuando sucede el evento de desconectar, ¿de acuerdo? Punto gamepad punto index. Esto nos va a decir el índice del mando. Y luego en la S vamos a inyectar evento de nuevo punto gamepad punto id. De acuerdo. No le deis muchas vueltas, porque luego cuando lo veáis funcionando os aclararéis. Esto es, digamos, una forma glorificada o digamos, más sutil de escribir. También podríamos simplemente haber quitado esto de aquí, ¿verdad? De esta forma, poner dos dobles comillas, dos máses, y aquí en medio escribir evento.gamepad.index, ¿vale? Pero, digamos que de esta forma hay quien considera que es más limpio. En mi opinión da lo mismo. Hacerlo como más cómodo lo veáis.
Bien. Ahora, actualizar. Esta va a ser la función probablemente importante. Primero, vamos a averiguar si existen los eventos de nuevo. If not, recordad que la exclamación sirve para negar una condición. Si no existen eventos disponibles... Bien, así que estas son las dos formas de hacerlo. Si existe un evento, entonces simplemente cuando se conecte un mando, iniciaremos nuestro objeto. ¿Bien? Y a partir de entonces, cada vez que pase algo en el mando, ese objeto estará actualizado. Y siempre, por ejemplo, cuando le preguntemos ¿está pulsado el botón A?, nos devolverá verdadero. En cambio, si no hay eventos, cada vez que queramos saber qué pasa con el mando, tendremos que preguntarle al navegador si, por ejemplo, en el mando 1 está pulsado el botón A. Y esto, como actualizamos el juego 60 veces por segundo, voy a cerrar el rectángulo, como actualizamos el juego 60 veces por segundo, entonces tendremos que preguntarle al navegador 60 veces por segundo qué pasa con los mandos. Y ya os digo, eso solo pasa en navegadores modernos donde no hay eventos, aunque suene irónico tal vez, porque parece que es más, digamos, elegante lo de añadir simplemente el mando y que se identifique solo que tener que estar 60 veces por segundo preguntándole. Pero bueno, no me miréis a mí, yo no lo inventé, así que las cosas son así y las tenemos que usar como vienen. Bien, recordad, podemos tener más de un mando. Así que vamos a crear aquí una variable para ayudarnos llamada mandos y vamos a iniciarla como null. De acuerdo, ahora vamos a hacer una operación que puede fallar. Y cuando hacemos una operación que puede fallar, es bueno envolverla en un bloque try catch. Os explico. Se escribe así, try, abrimos las llaves, ponemos después de la segunda llave catch, ponemos aquí algún objeto que hace el error, por ejemplo error, aunque a veces se suele poner simplemente, o puede ser una excepción, pero bueno. Bien, os explico, este bloque nos permite realizar operaciones arriesgadas sin que se nos pare el código o se nos bloquee el programa. A menudo habréis visto que en la consola por aquí aparece en rojo un texto que dice algo así como uncaught exception y nos dice que ha pasado algo, que no existe una clase, que no existe un valor o algo así. Bien, eso significa que ha sucedido un fallo que no hemos previsto. Y ese fallo bloquea la ejecución del código. Para evitarlo, tenemos que realizar el código arriesgado dentro del bloque try. Y si sucede algún error, en este bloque podemos subsanarlo o como mínimo podemos escribir qué es el error. Lo bueno de esto es que cuando suceda ese error, el código no se va a paralizar. Va a seguir ejecutándose, porque lo habremos cazado, entre comillas. Bien. La operación arriesgada que vamos a intentar hacer es obtener el valor del mando sin eventos, es decir, pidiéndole el objeto al navegador. Con lo cual mandos es igual a navigator, ¿de acuerdo? Punto get gamepaths. Y ahora va a venir una retahíla de funciones distintas y algunas funcionarán y otras no, dependiendo del navegador. Como no sabemos cuáles pueden funcionar y cuáles no, por un lado por eso hacemos el try catch y por otro lado por eso vamos a poner este símbolo de la interrogación, ya que si navigator gamepaths no funciona, entonces podemos escribir navigator.getGamepaths, pero con los dos paréntesis, es decir, esto se ejecutaría como un callback y esto como una función. No quiero meterme en cosas muy avanzadas todavía, pero para entendernos, digamos que cuando escribimos los paréntesis en la función, esta se ejecuta al instante, ¿de acuerdo? Y cuando no ponemos los paréntesis, entonces hemos creado un callback. Un callback es una función que no se ejecuta al instante, sino que se ejecuta cuando acaba de ejecutarse el código que la contiene. Digamos que se deja para el final. Como os digo, esto es un poco lioso y es algo avanzado y no quiero meterme ahora para confundiros en esas cuestiones, pero hacedme caso, escribidlo como lo hago yo y funcionará. Más adelante
hablaremos de los callbacks, porque probablemente los usemos para crear pantallas de carga y procesos que se realicen de forma desincronizada entre ellos. Pero ya os digo, por ahora no os calentéis la cabeza mucho, por favor. Bien, continuemos. Dependiendo de si es un callback o no, vamos a hacer un paréntesis por aquí. Cerramos ya con punto y coma la sentencia. Aquí dentro tendremos que recurrir a navigator.webkit get gamepaths. Os explico, ¿qué es WebKit? WebKit era el motor que usaba Chrome hace no muchas versiones. Es un motor web bastante rápido y eficiente. Y por si os interesa, Opera también lo usaba, al igual que Safari. Pero Safari, por alguna cuestión que nadie entiende, funciona peor usando el mismo motor que Chrome y que Opera. Así que vete a saber. Últimamente, en versiones más recientes, creo que ahora ya un par de años, Chrome ha abandonado WebKit y ahora usa otro motor que creo que se llama V8. Pero no me hagáis mucho caso. En cualquier caso, Opera sí sigue usando WebKit. Bien. Si está WebKit, entonces lo que vamos a hacer es simplemente usar su get gamepath, ¿de acuerdo? Pero si eso no está disponible, entonces lo que haremos es navigator.webkit get gamepaths. Dos puntos y ponemos un par de corchetes. De acuerdo. Aquí estaréis pensando que tal vez me he colado o me he confundido porque acabo de escribir exactamente lo mismo, ¿verdad? No. Sí es lo mismo, pero existe una buena razón. Notad que aquí tenemos getGamepaths como callback o como función. Pero, independientemente de cuál de los dos funcione, luego tenemos que acceder a WebKit getGamepaths. Y, finalmente, volcar el resultado en un array, suponiendo que haya más de un mando. Con lo cual, ya os digo, esta sentencia condicional no es nada típica, no es normal, no es algo que vayáis a ver todos los días programando y casi nadie usa cosas así. Pero nos vale porque nos permite en una sola línea definir todo esto sin tener que utilizar, por ejemplo, 10 líneas. Es una cuestión de eficiencia, ¿de acuerdo? Y lo siento si os confunde un poco, pero os aseguro que esto probablemente sea la única vez que lo usemos en todo el juego. Bien, ya os advierto, me gusta el código sencillo. Esto simplemente es un mal necesario para avanzar. Bien, ahora que supuestamente hemos volcado todos los mandos disponibles en mandos, simplemente podemos iniciar nuestro mando.objeto y mandos es un array que puede tener un mando o muchos. Recordad que un array es una colección de objetos, puede guardar números, texto o puede guardar otros objetos. Con lo cual, usamos mandos y para acceder a su primer índice, escribimos dentro de los corchetes un 0. Esta es la forma típica de acceder a un índice en un array. Esto es igual en todos los lenguajes de programación que yo conozca. Y lo que debéis recordar es que al igual que en los bucles for, en los arrays, el primer índice siempre es el 0, no es 1. Bien, en cualquier caso, hemos intentado hacer esto dentro del try-catch. Y vamos a iniciar el mando. Queremos que el mando se identifique, pero como actualizar va a pasar 60 veces por segundo, no queremos que se esté identificando 60 veces por segundo, porque nos llenaría la consola de texto y además es muy pesado, no nos sirve, solo nos sirve que se identifique la primera vez y ya está. Con lo cual, para eso hemos creado esta variable, conectado. Así que, si el mando no está conectado, es decir, si es la primera vez que lo identificamos, lo que vamos a hacer es mando.conectado igual a true y luego vamos a utilizar mando.identificar. Esto quiere decir que empezamos con mando conectado como falso
Y la primera vez que pasemos por aquí va a ser falso, así que entraremos en la condición. Y enseguida lo colocamos como verdadero. Con lo cual, esta función, o sea, esta condición ya nunca podrá volver a entrar dentro. Porque ya siempre será verdadero. Así que solo funciona una vez. Es una buena forma de bloquear algo. Con lo cual, bloqueamos la variable en verdadero y luego identificamos el mando escribiendo por la consola, cosa que haremos ahora enseguida, ¿de acuerdo? No os desesperéis. Bien. En cambio, si esto no ha funcionado por alguna razón o ha habido un error, pues vamos a escribir el error para ver qué puede ser. Error es la variable que le he pasado. Recordad que puede ser otra cosa. Puede ser, por ejemplo, exception, que es otra forma de llamarlo. Pero vamos, que al final podéis llamarlo como os dé la gana. La cuestión es que este objeto tiene un atributo llamado message, que es el mensaje de error, y es lo que vamos a escribir en la consola. De acuerdo. Algunas cosas más. Vamos a... ahora que hemos identificado y hemos pasado el try catch, bueno, y todos los eventos disponibles, sin salir de la función actualizar, bajamos después del bloque if, ¿de acuerdo? Vamos a ver si existe un objeto mando. Si no hay ningún objeto mando, vamos a utilizar return. Os explico. Hay dos formas de que tengamos nuestro objeto mando iniciado. La primera es que haya un evento, lo cual efectivamente conectará al mando y nos dará su valor. Y la segunda forma es que podamos obtener del navegador el mando y lo iniciemos. Pero si ninguna de las dos formas funciona, significa que nuestro mando seguirá siendo null, ¿de acuerdo? Y si es null, vamos a hacer return. Hasta ahora os enseñé que return permite devolver valores, como por ejemplo un número, un texto, verdadero o falso, cualquier cosa. Pero lo que no os expliqué es que si hacemos simplemente return sin devolver ningún valor, lo que haremos es que en esta línea la función termine, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos esto? Imaginad que ahora aquí abajo quiero usar el mando, quiero hacer algo con él, quiero ver si se ha pulsado por ejemplo un botón. Pero si ese mando no existe, vamos a tener un error grave y nuestro juego se bloqueará. Por eso, primero comprobamos si el mando existe. Pero si no existe, hacemos return. De esa forma, la función actualizar acaba aquí y ya no se ejecutará todo lo que haya más abajo. Así prevenimos que haya errores graves, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya que hemos controlado ese posible error, vamos a comprobar si se ha pulsado cierto botón. Para ello, un momentito, vamos a preparar otro método, botón pulsado, function, y vamos a escribir una posibilidad de entrada llamada botón, un argumento, ponemos la coma, y ¿sabéis qué? Siento que acabemos tan abruptamente, pero continuará, amigos. Sí, el episodio se está haciendo algo largo y no quiero que sean demasiado largos para que no os saturéis mentalmente. Y ya llevaremos probablemente más o menos media hora. Así que lo dejamos por aquí, pero en el próximo episodio veréis cómo podemos finalmente identificar el mando y la forma en que podemos ver si se ha pulsado un botón. Recordad, suscribiros, dejadme comentarios si tenéis cualquier duda. Y por supuesto, si queréis ayudar al canal, entrad en la cuenta de Patreon y hacer cualquier donativo con el que os sintáis cómodos. Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!